versículo número 37. Vamos a leer hasta el versículo 41. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tiene, hermano? Mateo 24, 37. Solo estoy esperando un momentito que no haya mucho movimiento, primeramente por reverencia a la palabra de Dios. O sea, yo soy el indicado para esperar ese tiempo. Dice así la palabra: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. El 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Oramos? ¿Está dispuesto usted a recibir este delicado, fuerte? Y vamos a pedir al Señor primeramente su misericordia, ¿verdad? Su guianza. Padre, sé propicio en esta hora. Señor, danos el entendimiento, que nuestra alma, que nuestro corazón pueda estar atento a tu palabra, Señor. No queremos despreciarla, no queremos ser indiferentes, Señor. No queremos estar despreocupados de tu palabra. Sé propicio también a aquellos que nos oyen. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hermanos. Gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. En el nombre poderoso de Jesús oramos para que los estorbos sean quitados. Reprendemos toda hueste, toda potestad. Sujetamos todo aquello que es contrario a ti, Señor. Y oramos para que todo pensamiento sea cautivo a la voluntad de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. El tema es un poquito largo. El tema es la despreocupación del hombre ante la ignorancia de esta hora. Repito, la despreocupación del hombre en la ignorancia de esta hora. Es bien importante que nosotros podamos diferenciar estos acontecimientos de los acontecimientos esperados o los eventos escatológicos. Hay dos muy, muy importantes. Uno es el arrebatamiento y el otro es la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es para que la iglesia sea quitada de la tierra. A esto se le llama la glorificación de este pueblo, la iglesia. Y después viene la segunda venida de Cristo. Pero entre un acontecimiento y otro hay otro evento, que es la gran tribulación, que está compuesta de 7 años, dividida en 3,5 y 3,5. Tribulación y gran tribulación. La gente ni tiene idea de lo que es esto. Esto significa que dentro de todos los humanos existen 3 pueblos. El de Dios, por creer en Él. Y este pueblo de creyentes está dividido en 2. La iglesia y el reino. La iglesia, salidos de Cristo,
el reino salido de Adán. Y aquí se cumple la promesa que Dios le dio a Abraham, que es el padre de la fe, tanto de unos como de los otros. Si puedes contar la arena, reino. Si puedes contar las estrellas, iglesia. Los terrenos, salidos de Adán, 1 Corintios capítulo 15, tal el terreno, tales los terrenales, tal el celestial, tales los celestiales. La iglesia sale de Cristo, el reino sale de Adán. Pero hay un tercero que es el que no cree. Y están representados en aquellos que no pudieron entrar en el arca. Y es por eso que es importante saber, entender estos versículos. Cuando dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como estamos en el Evangelio, o en los Evangelios, no se habla de la iglesia, porque la iglesia no había sido revelada todavía. Aquí el Señor habla exclusivamente a lo que es el reino. Y es por eso que todo lo que se habla, a excepción de algunos pocos versículos, cuando se habla, cuando el Señor habla con Pedro y se habla de la iglesia, que es la única vez, de ahí todo es en relación a lo que es el reino de Dios. Por lo tanto, todo lo que nosotros leemos en los evangelios le compete al reino, pero la revelación del Señor a nuestra vida nos hace ver, según Romanos capítulo 15 y versículo 4, dice, las cosas que se escribieron en la antigüedad son para nuestra enseñanza. Entonces, nosotros primeramente al tener el Espíritu del Señor, o sea, esto es ser salvo, de lo contrario imposible que nosotros podamos entender. Si ustedes se recuerda que antes de aceptar al Señor, si a usted se le hubiera preguntado, ¿qué es el arrebatamiento? Usted no hubiera sabido qué contestar. Si a usted le preguntan qué es la segunda venida, usted no sabría qué contestar, no sabía qué contestar. Y lo digo por mí también, que estoy incluido. Aún en Cristo, la gran mayoría de los creyentes no pueden diferenciar entre lo que es reino y lo que es iglesia. No pueden diferenciar en lo que es arrebatamiento y lo que es segunda venida. Los creyentes, miren lo triste, no del pueblo, sino de nosotros los que enseñamos la palabra. Porque es nuestra responsabilidad enseñarle al pueblo estas verdades, a fin de que pueda estar enteramente preparado, no solamente para toda buena obra, sino para todo acontecimiento que pueda venir a nuestra vida. Una de las cosas que nosotros debemos de comprender es de que no nos estamos preparando únicamente para entrar a un cielo que nos han prometido, sino prepararnos para cada reto que se nos presenta todos los días, para poder superar las circunstancias difíciles, para poder pelear la buena batalla de la fe, para poder hacer frente a cada una de las necesidades, estar preparados para el día de la muerte, etcétera. Hay una gran cantidad de razones por las cuales usted y yo debemos de congregarnos. Lamentablemente el apóstol a los hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos, y yo le añado, como muchos, como la mayoría tienen por costumbre. Entonces, si nosotros los que estamos continuamente congregados, porque hemos descubierto, se nos ha revelado no esta verdad solamente, sino esta necesidad. Porque es una verdad que usted se alimente, pero ¿por qué se alimenta? ¿Por qué lucha? ¿Por qué trabaja? ¿Por qué se esfuerza por alimentarse? Porque es una necesidad imperante en usted. Usted sabe que si no come, se debilita y puede hasta morir. Y si se alimenta mal, puede sufrir graves estragos. Entonces, ¿cómo es que usted sabe eso? Entonces, si nosotros luchamos por la comida que perece, ¿cómo no hemos de
luchar por la comida que a vida eterna nos lleva. Entonces, es triste y lamentable saber que la gran mayoría de los hermanos en Cristo somos desconocedores de las verdades del reino de Dios, del reino celestial y también del reino terrenal. Si no saben y no sabemos, hablo de inconversos y creyentes, si no saben y nosotros no sabemos sobre el reino terrenal, ¿cómo vamos nosotros a saber sobre el reino celestial? Si el Señor le dijo a Nicodemo, si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Y le dice, ¿y tú eres un maestro en Israel y no sabes esto? Imagínese, hermano, la ceguera espiritual que el creyente puede tener. Que el Señor le dice a Nicodemo, ¿y tú siendo maestro no sabes esto? Porque le explica algo espiritual y él lo confunde con lo material. Entonces, que lo material te pueda servir para entender lo espiritual. Entonces, Romanos 15:4 dice que las cosas que se enseñaron en la antigüedad son para nuestra enseñanza. Entonces, aunque aquí no se esté hablando de la iglesia, no se esté hablando del arrebatamiento, yo debo de entender que ahí hay luz para mi vida, porque los eventos son muy similares, las características son muy similares, las demandas son muy similares. Entonces, que a esto me sirva a mí para estar alerta, porque no hay diferencia en esta espera en cuanto a lo que es reino y en cuanto a lo que es iglesia. Y eso es lo que nosotros como creyentes debemos de entender. Entonces, la despreocupación del hombre. ¿Qué es despreocupación? Tranquilidad de ánimo. Tranquilo. Son las 8 de la mañana, yo entro a las 8 a trabajar y estoy tranquilo en mi casa. La despreocupación de me echen. La despreocupación que me descuenten. La despreocupación de un buen testimonio. Porque como creyente debo de ser ejemplo. Pero yo estoy despreocupado por eso. ¿Qué es despreocupación? Desinterés. Estoy tranquilo, no me importa. Eso les pasó a los del tiempo de Noé. Y qué tremendo que el Señor Jesús, Dios encarnado, Dios hecho hombre, por eso menciona el Hijo del Hombre. Entonces, qué tremendo que Él les dice, así fue en los tiempos de Noé. Y óigame, quiero decirle algo, hasta el día de hoy sigue siendo igual. Porque ¿cuántos de nosotros somos desinteresados? Nos preocupamos en sacar una profesión. Nos preocupamos por ser buenos en nuestro trabajo. Nos preocupamos porque nuestro proyecto sea exitoso. Nos preocupamos porque nuestras notas sean excelentes. Nos preocupamos por ser galardonados. Nos preocupamos por todo en cuanto a lo que es humano. Pero en lo espiritual, porque quiero decirle algo, que estos se preocupaban de todo en los tiempos de Noé. Se preocupaban de todo, menos de lo que Noé proclamaba. Dice Pedro, pregonero, o Santiago, pregonero de justicia. Significa que él era un predicador. Y al estar construyendo un arca tan gigantesca, a nadie le interesó, despreocupados. Y es por eso que el Señor dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, mire, despreocupados de lo espiritual, despreocupados del mensajero, despreocupados del por qué se estaba construyendo un arca. Ni siquiera se acercaron, o si se acercaron solamente para preguntar por curiosidad, ¿para qué es esta arca? Pero como era para algo que nunca se había dado en la tierra, ¿quién iba a creer? Porque había desinterés.
porque había despreocupación. Si ellos hubieran escuchado atentamente a Noé, ellos entonces hubieran creído. Porque sería bueno preguntarle, bueno, ¿y dónde está Enoc? Que al igual que Noé caminó con Dios. Ambos caminaron con Dios. Pero vemos a un Enoc que representa a la iglesia y vemos a un Noé que representa al reino. Y vemos un arca que representa a Cristo para los del reino. Solo se puede ser salvo a través de Cristo. Todos los que no entraron al arca, todos los que no entraron, los despreocupados, los desinteresados, no entraron al arca. Porque pasó 7 días el arca abierta después de haber sido terminada. Y al 7º día, al iniciar el 8º, el Señor cierra la puerta. Y cuando Él cierra, no se puede volver a abrir. Al 8º día vino el diluvio, tremendamente, al reinicio de una etapa. Venía una tribulación, se iniciaba el juicio, y por más que se pudo querer entrar, no pudieron, porque el juicio había iniciado. Y cuando el juicio comienza, disculpe la palabra, hinchemos el lomo, porque no se va a detener. Seamos valientes, seamos honestos. No solamente se necesita valentía, sino honestidad. Sí, Señor, no entendí. Sí, Señor, yo hice lo que yo quise. Yo me despreocupé de mi vida espiritual. Yo no creía que fuera tan duro el asunto. Yo siempre había creído que tú eres Dios de amor. ¿Y qué cuesta reconocer que nosotros somos responsables de todo lo que nos pasa? Porque se cumple una ley de Dios para toda la humanidad. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amén. Entonces, a pesar del hecho de que el discurso de Jesús sobre los últimos tiempos en el Monte de los Olivos se refiere en primer lugar a Israel y a la gran tribulación, también tiene aplicación a nuestro tiempo, que son sombra de lo venidero. Por ello, es más que el tiempo de Noé, en las epístolas es usado como una advertencia. Es más, repito, es más, ¿cómo le podría decir? Es más que el tiempo de Noé. Eso ya pasó, pero es una figura para nosotros. O sea, eso es más que el tiempo de Noé. Y eso nosotros debemos de prestarle atención. ¿Cuánto nos preocupamos o cuánto nos hemos preocupado por llegar a esa porción e indagarnos, inquirir sobre eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? ¿Qué tiene que ver conmigo? Porque si está en el Evangelio y especialmente dado por los labios del Señor, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Que acaso tiene que ver algo esto conmigo? Sí, si eres cuerpo de Cristo. Sí, si eres cristiano. Lo que pasa es que lo más seguro, que es el común denominador, es que la mayoría de los cristianos somos despreocupados, somos desinteresados. Tenemos tranquilidad tenemos tranquilidad de ánimo. Creemos que a nosotros no nos va a pasar, creemos que a nosotros no nos va a llegar. Creemos que podemos vivir así como nosotros queramos y no hay ningún problema. Creemos que las exigencias son para otros y no para mí. Durante el arrebatamiento ocurrirá algo similar. Y quiero hacer un paréntesis. ¿Se ha fijado que lo que menos se habla en las enseñanzas, en las prédicas, es sobre el arrebatamiento? No se habla del arrebatamiento. ¿Que acaso nos da pena, nos da vergüenza porque el inconverso dice que es ciencia ficción? O como los religiosos dicen que son... No, eso es alegórico.
A nosotros nos da vergüenza eso. Yo pienso y creo de que por lo menos nosotros aquí en el ministerio sabemos lo que es el arrebatamiento y se nos enseña sobre el arrebatamiento y se nos enseña sobre la consagración. Y se nos enseña que no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino. Y que hay graves consecuencias por nuestra desobediencia, aunque seamos salvos. Y también hay muchas cosas en la Escritura que me revelan si realmente yo puedo ser salvo o no. Nosotros creemos en la salvación por Cristo, pero en la verdadera salvación. Porque la verdadera salvación trae transformación a mi vida, trae cambios a mi vida. Si esos cambios no se ven, esa transformación no se nota, debemos de preocuparnos y darnos cuenta si realmente somos creyentes o no. O solo somos creyentes nominales. Yo no quiero ser un creyente nominal. Si es que realmente tengo al Señor. Él vendrá repentinamente para llevar a su iglesia. Vemos Génesis capítulo 5 y versículo número 24. Génesis 5, 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fue arrebatado vivo. El apóstol Pablo en su primer carta a los tesalonicenses, versículo 4, 16 en adelante, los versículos, habla de que en un abrir, dice que seremos transformados. Y el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 51 en adelante, dice que en un abrir y un cerrar de ojos, que esto va a ser cambiado, esto va a ser transformado. Entonces, y bien tremendo porque esto es para vivos. Pero ¿y qué pasó con los que están muertos? No están muertos en el sentido vulgar de la palabra, o natural, o común. No están muertos. La Biblia dice que ellos duermen. Están en el comentario, la palabra griega para cementerio, que significa literalmente dormitorio. Entonces ellos duermen, o sea, están vivos, porque dice el Señor que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces los que están en los sepulcros, esos duermen, porque Dios es un Dios de vivo. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahí está el arrebatamiento para la iglesia. Hay que estar vivo para ser arrebatado. Hay que ser vivo para ser transformado. Vivo dormido o vivo sin dormir. Amén. Entonces, espero que me esté dando a entender. No sé hasta dónde voy a llegar porque está mero complicado el asunto aquí. Complicado en cómo terminar, por razones de tiempo. Entonces, este acontecimiento traerá consigo una repentina y visible separación. Visible separación solamente para los creyentes. El no creyente no se va a dar cuenta, porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos, en un nanosegundo, en algo más rápido que el pispileo. Entonces va a haber una separación. Mire qué tremendo. Esto trae el arrebatamiento, la transformación, la glorificación, trae una separación. Y esta separación no va a ser para aquellos que viven despreocupados de lo espiritual. Es trágico esto, porque lamentablemente, entre comillas, iglesias de Cristo, parece que también les dan opio.
¿Usted cree que no tienen razón los inconversos cuando dicen que la religión es el opio de los pueblos? Pero nosotros no debemos de estar adormecidos. Nosotros aquí le exigimos, traiga su Biblia, por favor, congréguese, por favor, ore, por favor, adore. ¿Por qué? Porque no puede estar dormido, esté atento. No sea Saúl cuando llegue Samuel a dar la palabra. Que no lo engañen, ni lo vamos a engañar. Usted se va a percatar si lo estamos engañando. No le estamos ofreciendo que se enriquezca, eso viene por añadidura. No le tenemos una varita mágica, pero sí le tenemos cómo encontrar la unción, tener el respaldo de Dios, cómo tener los poderes del siglo venidero. Pero hay que ganarlos, porque Dios es justo. Deberíamos de ser una iglesia despierta. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Corintios dice: levántate tú que duermes. Muchos jugamos al evangelio. Yo le quiero decir algo, hermano. Siempre he dicho que no somos perfectos, pero que nuestra vida de desobediencia y nuestra vida de pecado sea la mayor pesadilla que nosotros debemos de tener. Porque no podemos contra esa naturaleza. Si no, el apóstol Pablo no hubiera dicho: miserable, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Si no, David no hubiera dicho: en pecado me concibió mi madre. Traigo una naturaleza ya pecaminosa. Soy una máquina que produce pecado. Pero que eso sea una pesadilla para mí. Que eso me haga a mí quebrantarme en la intimidad con Dios y decirle: Señor, ten piedad de mí. Señor, por favor, no apartes tu Santo Espíritu. Yo sé, yo reconozco mis rebeliones. Pero la despreocupación es que estamos totalmente desinteresados. Es que Dios es bueno. Yo ando buscando a aquellos que dicen que Dios es bueno. Y ando buscando a aquellos que dicen que la vida en Cristo es de prosperidad. ¿Y el alma? Y cuando el Señor dice: van a buscar primeramente el reino de Dios. Todos quieren el reino de Dios, pero no su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dos cosas: y su justicia, y todas. Pero nosotros queremos todas y no queremos ni el reino ni la justicia. No, es que mire, la salvación no es por obras, hermano. Es cierto, una gran verdad. Efesios 2:8 dice: por gracia. Pero esa gracia no la hemos recibido si en nosotros no hay dolor y aflicción y preocupación por esa venida, ya sea la gloriosa para la iglesia o la segunda venida para la restauración del reino de Dios en la tierra, que es Israel. En el buen sentido, el verdadero cristiano dice: Señor, yo lucho y trato por ser una iglesia, porque no sé si realmente vengo de ti o vengo de Adán, porque mi vida no refleja que vengo de ti. Pero Señor, no me pases de largo. Señor, sé propicio a mí, pecador. Señor, mire el extremo. Señor, si no llego a ser iglesia, porque qué tremendo lo que se espera de la iglesia. Lo que pasa es que eso no se enseña. Si se enseña, las iglesias quedarían muy vacías, porque dejan de ser religiones. Y conoceréis la verdad, pero nadie quiere la verdad. Quiere que le digan lo que quiere oír. Quiere que le digan que así como está bien. No se preocupe, Dios va a obrar en usted, no se preocupe, no haga ningún esfuerzo. Dios un día lo va a cambiar. Ya tiene 90 años, hermano. Y no ha cambiado. Quiero decirle algo.
vivir en el Señor, tratar de vivir conforme al Señor, es lo más difícil sobre esta tierra. Pero quiero decirle, trae un fruto apacible, maravilloso. Por eso muchas veces, hermano, mire, pudiera orar por esto. Hermano, mire, yo no soy mago, les digo. No quiero ser un Janes y un Hambres. Hambres como está escrito en el hebreo, con H, ¿verdad? En el español. Janes y Hambres. Así está, ¿verdad? No quiero ser así. Quiero ser un Moisés para usted. Amén. Entonces traerá una repentina y visible separación nunca antes vista. Con la diferencia de que aquí solamente el creyente se dará cuenta porque el arrebatamiento es secreto. No tiene nada que ver con todo ojo le verá. Esa es su segunda venida. Nosotros, la iglesia, y ahí nos ponemos por fe, no porque le hemos ganado. Yo siempre digo, yo soy iglesia, pero no porque yo me lo merezca, ni porque yo me lo he ganado, sino por fe. Señor, yo creo que he salido de tu costado, no del de Adán. Y sin menospreciar a Adán, porque quiero decirle algo, hermano, qué maravilloso es ser del reino, pero es mucho mejor ser iglesia. Amén. Entonces le digo, Señor, si no llego a ser iglesia, quiero ser por lo menos reino. Y qué privilegio los del reino. Pero quiero ser glorioso, Señor. Aquí se sabrá y se verá quién realmente pertenece a Jesús y quién no. Y aquí vamos entrando como decíamos, cuando estábamos chiquitos y jugábamos saltacuerda. Peludo, le decíamos. Ese peludo era que se trababa el lazo en el tobillo de uno y uno salía como que era. Dale peludo, decía. No, mira, si le doy peludo te puede. No, dale peludo. Ahí viene lo peludo, hermano. ¿Está dispuesto a meterse al lazo? No sé cuántos están dispuestos a meterse. Amén. Es por su bien. Lo felicito. No le tenga miedo, el Señor está con usted. Eso es lo maravilloso de esto. Métete a lo peludo que yo estoy contigo. Quiero decirle algo. En escatología lo he compartido en otras ocasiones. Qué tremendo esto. Sacado en. O sea, sacado antes y sacados en. Qué tremendo. Señor, yo quiero que tú me saques antes de lo que viene. Y no quiero que me saques en. Porque Enoc fue quitado antes de que el diluvio viniera. Y una de las cosas que me dan así, cosas espeluznantes, es cuando leemos en el capítulo de Mateo, en el 24, leemos el versículo número 39. Aquí le voy a dar énfasis yo y voy a ocupar, en esta ocasión sí la voy a ocupar, otras versiones para que usted vea lo tremendo de lo que dice el versículo. Póngamelo por favor, el 24:39, si son tan amables. Es tremendo porque el Señor dice algo ahí, es una revelación tremenda cuando dice, y no entendieron hasta. Cuando dice, y no entendieron, ¿qué significa que no entendieron? Que se les predicó, y no entendieron. ¿Y cuántos de nosotros se nos predica y no entendemos? Y a esto se les enseñó y no entendieron. ¿A cuántos de nosotros se nos enseña y no entendemos? A ellos se les mostró el arca. Y algo tremendo, es algo que el mundo no espera ni cree y se burla. Por eso
Dije hace un momento, ¿cuántos de los que somos en Cristo, cuántos ministerios, no hablamos del arrebatamiento, no hablamos de la segunda venida, no hablamos de la tribulación, no hablamos de la resurrección? ¿Por qué no tenemos el valor de hablar de eso? Porque el mundo cree que eso es falso. Pero ellos son del mundo. Nosotros no. Nosotros sí creemos. Y siéntase bienaventurado si cree, hermano. Porque usted puede estar durmiendo con alguien que no cree. Y aún hasta en eso íntimo llega, decía el Señor, 2 estarán en una cama. El uno será quitado y el otro será dejado. Ni modo, si su cónyuge no quiere creer, se va a quedar. Aunque lo que estoy hablando es en relación al reino, no al arrebatamiento. Porque el ministro que ignora esto que le acabo de estar enseñando o explicándole, el ministro ignorante enseña que el uno será quitado, el arrebatado, y el dejado es el reino. No. El quitado es el condenado en lo que habla el Evangelio, y el dejado es para el reino. El quitado es el condenado. Por eso hay que separar, agarrar, atarlos en manojo y echarlos al fuego eterno. Y en el arrebatamiento los quitados somos los transformados y los dejados o van a pasar por el fuego 7 años para ser purificados, ya que no se quisieron purificar en el período de la gracia, porque la gracia se volvió en ellos y en nosotros libertinaje. Y al volverse libertinaje, evidencia que no podemos ser iglesia o no somos iglesia. ¿Por qué? Porque vivimos despreocupados. Nos han engañado con el evangelio que nos han transmitido, de que usted puede hacer lo que quiera con su vida y no se preocupe. Por eso el Señor pagó el precio. Es una verdad, pero a medias. Es un texto sacado de contexto. Pero ¿quién es responsable de que lo engañen? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Tiene Biblia? ¿Se podrá engañar? Eso depende de usted. Pero quiero decirle algo, con un pelo de cerebro que tenga no lo engañan. Y ustedes algunos tienen 2. Otros un montón. ¿Pero quién lo puede engañar? Nadie lo puede engañar. Por eso el Señor, tremendo en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, dice, no os dejéis engañar. Porque se levantarán. Pero ¿cómo voy a saber yo si los que se han levantado son o no son? Mire lo que dice el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Oiga, y no entendieron. Qué tremendo eso. Y no entendieron. El Señor Jesús. No lo dice Génesis capítulo 6. Pero el Señor lo revela. Y no entendieron. Fíjese que yo anoté aquí algunas versiones. Aquí me estoy adelantando muchísimo en este versículo. Dice, cuando dice, la gente no sabía lo que pasaba. Oiga, la gente y hablando literalmente el inconverso, la gente no sabe qué es lo que va a pasar. Usted pregúntele a un inconverso, ¿usted sabe lo que es el arrebatamiento? ¿Le puede dar una explicación secular? ¿Le puede dar una explicación de lo que dice el diccionario? No, espiritualmente, en cuanto a la vida en Cristo, no saben ni qué es la vida en Cristo. Con que no saben que existe el libro de Nahum. ¿Cómo van a saber? Pregúntele, y no saben. Pero es que a ellos no les interesa, ellos viven despreocupados. Mire cuántas arcas de Noé hay. Mire cuántos Noé hay. Y un día le voy a compartir exclusivamente de esto.
Solamente 8 se salvaron, dice. ¡Qué tremendo! ¿Quién enseña eso, hermano? Solo 8 se salvaron. Hermano, creen y dicen que es el peor de todos los predicadores porque su congregación solo era de 7. Le gané a Noé. Tengo 8. 9, perdón. El peor predicador para los del montón. El peor predicador. Porque aquí se nos mide cuánto tienes y así eres. Igual que el mundo, cuánto tienes, eso vales. Si usted anda bien vestido, en buen carro y buena posición, todo el mundo es suchero. Pero si usted no aparenta, nadie ni lo vuelve a ver. Y qué bendición es eso, hermano. Pero otros, y pienso yo, los ministros del Espíritu, porque están los ministros de la letra. Y los ministros de la letra pierden la cabeza. Y los ministros del Espíritu son restituidos. En los tiempos de José, en los tiempos del faraón, en la cárcel, el ministro de la letra y el ministro del Espíritu. Los ministros del Espíritu, como dice el apóstol Pablo, ministros de un nuevo pacto. Ministros del Espíritu. Sacerdocio Melquisedec y no arónico. ¿Sabe qué dicen los ministros del Espíritu? Dice que ha sido el mejor predicador de toda historia, porque para que le haya creído su familia. Sí. Es que uno le dice a la esposa, mira, sí, ¿cómo no? Mira, hija, no es que, sí, papá. Nadie lo sigue a uno. Pero su casa, entró. Démosle un aplauso. Tremendo, Josué, yo y mi casa, dijo. No les preguntó, miren, ustedes se van a ir ya estaban con él. Yo y mi casa serviremos a Jehová. 24:15 de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si no es el 15, por ahí anda cerca. Despreocupado. Mire, si usted ha entendido todo lo que se ha dicho, es porque usted no es despreocupado. Si usted le ha costado entender, es porque usted ha sido despreocupado de su vida espiritual. Despreocupado de su lectura bíblica, despreocupado de congregarse, despreocupado de lo que realmente vale. Porque aquí se mencionan, tengo que mencionar algunas cosas tremendas de las cosas que se pierden. Voy a seguir. Solo Jesús sabe quién es de Él, por eso Él lo va a transformar. Secretamente. Esta no es una actividad de hombre, es una actividad de Dios. La transformación se da instantánea. Hasta ahí se da cuenta quién es de Él y quién no es de Él. El que no se transforma no es de Él. Por lo menos no es iglesia. Y qué tremendo que no va a haber error. No va a haber error en que uno del reino por pura chiripa. No hay chiripa. Mira un montón de sinvergüenza, ¿sabe qué han dicho? No, dije, la abuela es una mujer tremendamente cristiana, pero él es un sinvergüenza, el nieto va. No dice yo, mira, aunque sea agarrada la chancleta de mi abuela, me voy a ir para el cielo. No va a entrar chancleta, hijo. Como hace mucho tiempo compartí de que el cuerpo de Cristo no tiene callos. ¿Y cuántos son callos? El cuerpo de Cristo es perfecto. ¿Sabe? Nosotros no somos destruidos porque mientras estemos aquí somos el cuerpo místico. El juicio cae sobre el cuerpo de Cristo, pero en el tiempo de la tribulación ya no habrá cuerpo porque será quitado. Entonces el juicio cae sobre los que creen, por eso van a ver. Pero no abusemos de la gracia del Señor. Solo los ángeles sabrán quién es reino o no. Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo capítulo 13.
Mateo capítulo 13. Versículo número, si no me equivoqué, fue el 28, sí, 28. Vamos a leer hasta el 30, después vamos a leer el 39 al 43. Y les dijo, voy a leer el contexto para que comprendan solo los ángeles, al reino, para el reino, son los ángeles. Para la iglesia, no son los ángeles. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Aquí está hablando de la cizaña, del trigo y de la cizaña. Y ahí sale la figura para que nosotros entendamos, Romanos 15:4, que es sombra para nosotros, que es enseñanza para nosotros. Y es por lo tanto no podemos despreocuparnos. Vivamos con el temor y temblor que se necesita. Y no descuidar, como dice el apóstol, una salvación tan grande. Un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mire qué tremendo. Los discípulos dijeron, Señor, pero si hay cizaña, o sea, si hay gente en la iglesia que no es trigo, nosotros la vamos a arrancar, Señor. Es que ¿sabe cuál es el problema? De que la cizaña y el trigo son tan parecidos que se puede equivocar y por cortar cizaña va a cortar trigo. Y si se tiene la gran capacidad de poder diferenciar entre cizaña y trigo, tampoco lo hagas, porque están entrelazadas, porque están en el mismo terreno, están entrelazadas entre sus raíces, que cuando arranques la verdadera cizaña, te traerás también el trigo. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? No te compete a ti decir quién es reino ni quién es iglesia. Puedes enseñarlo, pero no puedes decir, tú no eres reino, tú no eres iglesia. No te compete a ti. Al reino se encargarán los ángeles, ellos no se van a equivocar. Y si tan solo tuviéramos esa prudencia en todas las demás áreas, no fuéramos una iglesia tan dividida ni una familia tan dividida. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno. Oiga, déjalo que adore, déjalo que se congregue. Y yo digo, por si es cizaña, tal vez se convierte. Y así algunas veces así ha pasado. Se vea cómo vino usted un tiempo con una poza. Yo he tenido aquí gente casi acostados en la silla, como que están en el parque. Otros, texteando. Otros, muchos, durmiéndose. Es que la palabra es para los del Señor. Los que no sean del Señor se duermen. Les va a pasar 6, 24, 39 de Mateo. Y no entendieron, y no se percataron. No me cambien esa cita bíblica. Yo no terminé de decirle la cita bíblica. Dice, la gente no sabía lo que pasaba. Oiga, qué tremendo. La gente no sabía lo que pasaba. La gente no se daba cuenta. Ya me sonó la alarma. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder. Otra dice, como ellos no sabían lo que iba a pasar. Pero ¿quién fue responsable de esto? Si usted es ignorante, ¿por qué es ignorante? ¿Quién es responsable de su ignorancia? Como yo no sabía lo que iba a pasar, y yo que sabía que iba a haber un arrebatamiento, y yo que sabía que venían juicios sobre esta tierra, y yo cómo iba a saber que venía un diluvio, si para empezar cuando estaban hablando del diluvio, y pregunté, mira Noé, ¿y qué es el diluvio? Bueno, el diluvio es que va a haber una inundación a nivel universal, va a llover agua del cielo, como las cataratas se van a abrir, etcétera. Pero Noé, si aquí nunca ha llovido en la tierra, si eso nunca se ha dado, ¿cómo estás creyendo tú en esas cosas?
Dice la Biblia que nunca había llovido. Dice que el vapor salía de la tierra y eso regaba. Entonces, ve lo difícil que es creer este mensaje. Es que quiero decirle algo, este mensaje solamente los pueden creer aquellos que han salido de él. Por eso el apóstol Juan da una revelación tremenda en el capítulo número 6, 45, 46, dice que los que han sido enseñados por el Padre, estos vienen a mí, dice el Señor Jesús. Y si usted está en Cristo y aceptó a Cristo, ¿quién le enseñó? Y la Biblia dice que si usted acepta a Cristo, si usted viene a Cristo, es porque fue enseñado con el Padre. ¿A dónde le enseñó el Padre? Y no estoy hablando como dicen algunos tradicionalistas. No, dice, los profetas. No, un momento. Yo nunca fui enseñado por profetas. Si usted está en Cristo, ay hermano, siéntase dichoso. Porque el que no es de Cristo, usted le habla y le habla y le habla y le habla y no entiende. Repito, la cita bíblica que estoy, ahí déjenme esa por favor. Entonces dice, como ellos no sabían lo que iba a pasar, como no supieron nada de lo que sucedería, otra versión, y no hicieron caso, oiga esta versión, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio. Y no sospechaban nada, otra versión, y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio. Y no sospechaban nada. Mire, si yo vengo aquí a la iglesia, hermano, y no encuentro ningún hermano, ahora es culto, Señor, me quedé. Un gran, así me hace el corazón. Yo le digo, Señor, yo no me quiero quedar, tú lo sabes. Si tengo que pagar precios altos, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, pero no me dejes. ¿Quedarme con los mismos hermanos? No, Señor. Da risa, pero con temor. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Cuál era la otra cita bíblica? El 39, la explicación, el 39 hasta el 43. El enemigo que la sembró es el diablo. Óigame. Esta es una parábola. Y la parábola es enseñar algo desconocido. Pero ¿cómo puedo enseñar yo algo desconocido? Bueno, voy a ocupar algo que se conoce para poder entender lo que no se conoce. Entonces, el reino de los cielos es semejante a... Nadie ha entrado al cielo, a excepción de Pablo y otros muy pocos, que cuando vieron la gloria y vinieron a la tierra, no pudieron explicar palabras inefables. No pudieron... ¿Cómo? Pues, hermano, es como que usted vea... Por eso qué tremendo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado. Oiga, qué tremendo. Un día vamos a emprender eso también. Mire, qué tremendo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo vio y Juan también, hermano, allá en Patmos. Oiga, ¿a dónde? En Patmos. Todo el mundo quiere revelación, pero hay que ir a Patmos. ¿Y qué es Patmos, hermano? Ay, tampoco lo sabe, hermano. Qué despreocupado. Patmos es una isla, pero no una isla como Hawái que todo el mundo quiere ir. Patmos es una isla que era una peña, una roca.
Ahí estaba Juan. Ahí recibió la revelación y ahí pudo ver la gloria de Dios. Y dijo que las calles del cielo son como oro. Pero no es oro. Dice que el mar, un mar de cristal, pero no es cristal. Entonces, qué tremendo. Se nos enseña algo desconocido por algo conocido. Entonces, eso es lo que el Señor está tratando de hacer con las parábolas. Y es lo que nosotros debemos de captar, cuál es el mensaje. No está hablando de cizaña, no está hablando de trigo, está hablando de nosotros, salvos y no salvos. No está hablando de los del tiempo de Noé, está hablando de nosotros. Que no seamos indiferentes. Que no estemos tranquilos en nuestra comodidad, en nuestra abundancia, en nuestro disfrute. La siega es el fin del siglo. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. En eso estaba la explicación. Y ni cuenta nos damos cómo el diablo sí nos siembra. Siempre, hermano, ponga $1,000 aquí y le van a dar 1,000,000. El diablo está sembrando. Porque en su avaricia la está despertando. ¡Ah! Yo doy 1,000 y me dan 1,000,000. Sí, ¿quién no va a hacer ese negocio? Solo los tontos. Si usted pone en este sobre de $100, hermano, tenga la seguridad que se le va a quitar la fiebre que tiene. No hay médico en Galaad, ni tampoco bálsamo. Hay mercaderes, hay estafadores. Entonces, qué tremendo. ¿Por qué el enemigo sí puede sembrar en nosotros? ¿Por qué el enemigo sí nos puede enseñar? Sí, cuántos minutos lee la Biblia? Segundos. ¿Cuántas horas ve televisión? ¿Cuántas veces se congrega? ¿Cuántas veces tiene actividades? Gimnasio, cancha, juegos, mar, diversión, compañerismo, almuerzos con compañeros. El diablo sí puede sembrar en nosotros. Y somos tan despreocupados que no nos percatamos que el enemigo está sembrando en nosotros. Por eso hay cizaña. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, oiga, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de... Yo no puedo estar despreocupado ante esta verdad. Cuando usted no vive despreocupado de esta verdad, usted anda cabizbajo, usted anda pensativo, usted anda viendo cómo resolver, usted anda viendo cómo cambiar, usted anda viendo cómo mejoro. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Sabe qué es iniquidad? La iniquidad se caracteriza, lo hablo espiritualmente. La iniquidad se caracteriza por vivir sin ley. Muchos vivimos sin ley. No respetamos, no nos sometemos. Somos sin ley, somos inicuos. No hay ley. Y cuando digo no hay ley de nada, hermano, porque hay una ley en el matrimonio, hay una ley en la familia. No estoy hablando de la ley del Estado, que esa es otra, Romanos 13. Pero no estoy hablando de esa, porque usted puede decir, no, yo la cumplo, hermano, yo me sujeto. Ok, pero la ley del matrimonio, la ley de la familia, la ley de ser padre, la ley de ser madre.
La ley de ser servidor, la ley de ser líder. ¿Cumplimos la ley? Y no hablo de la ley mosaica. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, mire qué lindo. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces significa que habrá una separación. Con esto voy a terminar. Tengo mucho que desarrollar, pero vamos a llegar aquí por razones de tiempo. Por fuera las personas se parecen, pero en los corazones las diferencias que ya siempre han existido se harán visibles con poder final y trágico. Todos nos parecemos. Esta es una verdad. Todos nos parecemos. Todos nos vemos aquí iguales. Todos nos congregamos. Todos levantamos las manos. Todos ofrendamos. Todos diezmamos. Todos servimos. Todos estamos atentos. Todos abrimos la Escritura. Todos nos bautizamos. Pero vendrá un momento en que habrá una separación. Y repito esto, las diferencias que siempre han existido, no visibles, pero siempre han existido. Y nosotros nunca hemos engañado al Señor. Si los ángeles, que no es Dios, o que no son Dios, no van a ser engañados, el Señor les delega a ellos, dice, ellos son los que van a hacer la separación. Esas diferencias siempre han existido en nosotros. Lamentablemente no hemos hecho nada para que esas diferencias dejen de ser en nosotros. Seguimos siendo irresponsables con nosotros mismos. Usted puede pagar todas las cuentas de su casa y usted puede ser un gran irresponsable consigo mismo. Él conoce sus ovejas. En Juan 10 dice que Él las conoce por nombre. Imagínense qué tremendo esto. Es tremendo cuando alguien entre la multitud lo ve a uno, mire, hermano Eduardo, entre la multitud, me conoce. Oh. Así va a ser el Señor. Qué lindo es que el Señor lo conozca a uno. Pero si lo conoces por algo. Amén, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. No sé cuándo voy a seguir con esto. Si hoy en la tarde o mañana, o el domingo o en la mañana, no sé. Pero yo espero que usted haya entendido esa gran verdad que dije al principio y que lo di como tema. La despreocupación del hombre ante la ignorancia de esta hora. Y mire, hemos visto el evento escatológico, pero ¿cuántos somos ignorantes de lo que nos va a pasar en un momento? ¿Cuántos somos ignorantes de lo que nos viene hoy por la noche o mañana por la mañana? Y no estamos preparados. Vamos a clamar al Señor en el momento de la tribulación, pero la puerta ya se cerró. Y no llegamos al capítulo 6 del Génesis para verlo. Donde Dios, no fue Noé, otro misterio, no fue Noé, a él se le delegó que la construyera. Vamos a llegar al calafateo. ¿Qué significa el calafateo? La preservación que Dios va a tener de nosotros en el juicio si es que nos llega. Le dio todos los detalles, menos cerrar la puerta. Esa, dice el Señor, esa la cierro yo. Porque cuando la puerta se cierra, ya no hay sentimientos. Ya no hay cerebro. Porque se hacen las cosas de dos formas. Uno por sentimiento, o sea, una por el corazón y otra por el cerebro. Cuando Él la cierra, ya no hay nada más que hacer. El juicio viene.
Y fue algo tremendo allá en la década de los 80 o 70, no me recuerdo. Tremendo cuando ahí en el monte Ararat encontraron ahí en lo que es ¿cómo se llama ese pico más alto? El Everest. Y toda esa parte de ahí, de Rusia. Tremendo cuando encontraron unas grandes partes que se creen que eran partes de lo que fue el arca de Noé. Y lo sorprendente de esto fue lo segundo. Eso puede o no puede ser, eso a mí no me importa. Que crean que el Mar Rojo, dicen de que es muy pachito, que en ese tiempo el pueblo de Israel pudo pasar, a mí eso me tiene sin ningún cuidado. Lo que sí sé es que los egipcios se ahogaron. Eso sí lo creo. Y el pueblo de Dios fue preservado. Encontraron uñas incrustadas en esas maderas gigantescas, grandes. No sé cuántos siglos soterrados en el hielo. Dios es veraz y tenía que llegar a ese punto, que cuando Dios habla, lo cumple. Solo que nosotros no sabemos en qué momento, pero para no ser sorprendidos, debemos de vivir preocupados por esa hora. El que tenga oídos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Es una advertencia a nuestra vida fría, a nuestra vida indiferente a las cosas espirituales. Señor, ¿cuántos nos hemos descuidado de nuestra vida espiritual? Con un objetivo, Señor, tú no dejaste hora ni día, con un objetivo, y es de que nosotros viviéramos preocupados por esa hora que tiene que venir. Señor, es cierto que nos da temor y temblor saber esta verdad, pero el saberlo es lo único que nos puede preservar. Señor, tú te preocupaste, le diste mucho énfasis cuando tus discípulos te preguntaron cuáles iban a ser las señales antes de tu venida, de lo cual, Señor, tú se los explicaste, aunque solamente te referiste a lo que es el reino. Nosotros, por el conocimiento de las epístolas, nos dan la capacidad de poder ver que todo esto es sombra para nosotros. Y esto nos alerta para que nosotros no seamos sorprendidos en lo que viene sobre esta tierra. Señor, es posible que yo duerma cuando esto suceda, pero puede ser que hoy mismo pueda darse. Pero he entendido, Señor, que no solamente debo de prepararme para ese día, sino estar preparado cada instante de mi vida, presto ante toda tribulación que se me presente, porque este conocimiento, Señor, me da fuerzas. Este conocimiento me da confianza en la hora de la prueba que pueda venir a mi vida. Hermano, no solamente nos estamos preparando para entrar a un cielo, nos estamos preparando también por si la muerte nos sorprende, la muerte física. Nos estamos preparando para cada dificultad de cada día que no nos elimine de este glorioso caminar. Para eso nos congregamos, para conocer más y no seamos como los del tiempo de Noé, donde increíblemente tu palabra muestra, enseña que la gente no sabía lo que pasaba.
que la gente no se daba cuenta de lo que iba a venir. Y cómo insiste tu palabra, Señor, que ellos no sabían lo que iba a pasar. Otros nunca supieron nada de lo que sucedería. Y aquellos que lo lograron oír, se despreocuparon de que iba a llover. Se despreocuparon de que la tierra iba a ser llena de agua. Algo que era difícil de creer, pero había que creerlo. Y es por eso que 8 personas, incluyendo a Noé, fueron las únicas que fueron salvas de toda la humanidad. Fueron 8 personas, no más. El resto de salvos eran los animales, que fueron un ejemplo para aquellos que murieron ahogados. Fueron más dóciles y obedientes que los que tenían raciocinio. Yo quiero en esta mañana, si alguien tiene la necesidad de aceptar a Cristo, porque nunca lo ha hecho y ha entendido esta mañana la palabra del Señor, ¿habrá alguien que entrega su vida al Señor? ¿Quiere aceptarlo usted? Puede levantar su mano si hay alguien que nunca le ha entregado su vida al Señor y usted quiere estar preparado para cuando sea ese arrebatamiento de la iglesia. ¿Hay alguien? Levante su mano y vamos a orar por usted. Bien, Señor, aquellos que estamos conscientes de esta verdad, ten misericordia de nosotros. Más, porque ya tuviste al hablarnos. Ten misericordia en el sentido de que, Señor, ayúdame. He vivido despreocupado, Señor, de lo que vale la pena preocuparse. Señor, esto me lleva a fallar en tantas áreas. Por favor, ten misericordia de mí, ayúdame. Dame fuerza, Señor. Dame capacidad. Señor, quiero tener una nueva etapa en mi vida. Quiero comenzar a hacer las cosas de una manera diferente. Señor, quiero darle importancia a mi vida espiritual. Así como he sido de responsable en las cosas naturales, normales, humanas y aún seculares, también quiero darle mayor importancia, Señor, a mi vida espiritual. No quiero ser, Señor, como esa gente que por no creer no pudieron salvarse. Señor, te bendecimos y te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Y por favor, no nos dejes de hablar, aunque esto cause dolor, aunque esto cause tristeza y un arrepentimiento del cual jamás debemos de arrepentirnos, como lo dice el apóstol Pablo. No importa, Señor. Habla a mi vida que lo necesito.